Hace 8 días. El domingo 9 de agosto de 2026, uno de los actores más queridos de esta serie murió en su casa de Virginia. Estaba sentado en su sillón favorito, descansando, esperando a que empezara el partido de béisbol de los Atlanta Braves, y sufrió un infarto masivo. Su esposa lo anunció esa misma noche en Facebook con una frase que te rompe. Escribió que había perdido al amor de su vida. Tenía 84 años. Y ahora viene lo que me puso la piel de gallina cuando armé este video. Hace apenas 14 meses, cuando murió otro actor del reparto, fue él quien dio la noticia al mundo. Y escribió algo muy concreto. Dijo que creía en el más allá, y que se imaginaba a su compañero allá arriba, en el cielo, junto a Jimmy Best, Sorrell Booke y Denver Pyle, montando el espectáculo más divertido del otro lado de las puertas del paraíso. Nombró a los 3, uno por uno. Y 8 días atrás se fue con ellos. Pero hay más. El tío Jesse, el patriarca, el hombre bueno de la serie, murió el día de Navidad. Y la Daisy Duke original, la mujer que puso de moda unos pantalones cortos que llevan su nombre hasta el día de hoy, estuvo hospitalizada de urgencia hace unos meses. ¿Y sabes quién dio esa noticia al mundo? El mismo hombre que acaba de morir. Los Dukes de Hazzard se emitió por la CBS entre el 26 de enero de 1979 y el 8 de febrero de 1985. 7 temporadas, 147 episodios y un Dodge Charger naranja de 1969 que se convirtió en uno de los coches más famosos de la historia de la televisión. Hoy vamos a repasar 12 nombres de aquella producción, en cuenta regresiva del 12 al 1. ¿Quién sigue aquí en 2026? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué pasó con los que ya no están? Antes de arrancar, si te gustan estas historias contadas con respeto y con datos verificados, suscríbete al canal y dale like ahora mismo. Es gratis, tarda 2 segundos, y es lo único que mantiene vivo este canal. Vamos. Número 12. Peggy Rea. Empezamos con Lulu Hawk, la esposa de Boss Hawk. Y esto es lo importante, la hermana del sheriff Roscoe. Ese detalle es la clave de toda la serie, y mucha gente no lo tiene presente. Roscoe no persigue a los Duke porque sea malvado. Los persigue porque su cuñado lo obliga. Boss Hawk es el jefe, el que maneja el dinero, y Roscoe está atrapado en medio de una situación familiar imposible. Lulu es quien sostiene ese equilibrio. Es la única persona en todo el condado que puede pararle los pies a Boss Hawk, y lo hace constantemente. La interpretó Peggy Rea, y quiero que valores su carrera, porque es de esas trayectorias que sostienen la televisión estadounidense sin salir jamás en una portada. Peggy Rea trabajó desde los años 50. Estuvo en la familia Ingalls, estuvo en los Waltons, donde interpretó a Rose Burton durante varias temporadas. Estuvo en Grace Under Fire, en Step by Step y en decenas de series más. Y empezó siendo algo muy distinto. Fue secretaria y asistente de producción en la MGM antes de ponerse delante de la cámara. Es decir, aprendió cómo funciona un set desde dentro, trabajando en oficinas, antes de ser actriz. Peggy Rea murió el 5 de febrero de 2011, a los 89 años. 89. 60 años de carrera. Y su personaje, esa mujer que le gritaba a Boss Hawk y salía siempre ganando, sigue apareciendo en las listas de personajes secundarios favoritos de la televisión de los 80. Y quiero aprovechar para explicar algo que hace única a esta serie, y que va a atravesar todo el video. Los Dukes de Hazzard no era una serie de actores jóvenes rodeados de figurantes. Era un reparto coral de gente muy veterana. Denver Pyle llevaba 40 años haciendo westerns. Sorrell Booke venía de Broadway. Peggy Rea había trabajado en la MGM desde los años 50. James Best acumulaba más de 3 décadas de cine. Y en el centro había 3 chavales de 20 y pocos años. Ese contraste es la razón por la que la serie funciona. Los jóvenes ponían la energía y los coches. Los veteranos ponían el oficio y el humor. Y ahora, un actor cuyo papel en esta serie tuvo una importancia que en 1979 nadie valoró lo suficiente. Número 11. Don Pedro Coley, el sheriff Ed Little, el sheriff del condado vecino. Un personaje recurrente, temido por todos,
que aparecía cada vez que la trama necesitaba una autoridad de verdad, no como Roscoe, para complicarle la vida a los Duke. Lo interpretó Don Pedro Colley. Y aquí hay algo que conviene señalar, porque en su momento pasó desapercibido. Los Dukes de Hazzard transcurren en la Georgia rural, un condado ficticio del sur profundo de Estados Unidos, y el personaje de autoridad más competente y más respetado de toda la serie era un hombre negro. En una serie de 1979, ambientada en el sur, eso era una decisión con peso, y Don Pedro Colley no era un actor cualquiera. Su currículum es fascinante. Estuvo en El planeta de los simios, en Regreso al planeta de los simios interpretando a Óngaro. Estuvo en THX 1138, la primera película de George Lucas, y trabajó en Star Trek, en La Isla de la Fantasía y en decenas de series. Además, tenía una voz profunda y particular que lo convirtió en un actor de doblaje muy solicitado. Don Pedro Colley murió el 10 de octubre de 2017 en Oregón, a los 79 años. Y hay un dato bonito de sus últimos años. Se convirtió en un habitual de las convenciones de fans, donde firmaba autógrafos y contaba historias de rodaje. Descubrió, ya mayor, que había miles de personas que recordaban perfectamente quién era. Y hay un apunte final sobre él que merece decirse. Don Pedro Colley hablaba abiertamente de lo difícil que fue, para un actor negro de su generación, conseguir papeles que no fueran estereotipos. Y su Sheriff Little era exactamente lo contrario de un estereotipo. Un hombre competente, temido y con autoridad real, en una serie ambientada en la Georgia rural. Y ahora, uno de los dos actores que casi provocan la cancelación de la serie, sin tener ninguna culpa. Número 10. Christopher Meyer. Aquí está una de las historias más locas de la televisión estadounidense de los 80. Temporada 5. Año 1982. Los dos protagonistas de la serie, John Schneider y Tom Wopat, entran en conflicto con Warner Bros. Por el reparto de los beneficios del merchandising. Y hay que entender la dimensión de eso. Los Dukes de Hazzard vendían juguetes, coches en miniatura, camisetas, lonchera, todo. Era una máquina de generar dinero, y los dos actores consideraban que no estaban recibiendo lo que les correspondía. Así que hicieron algo drástico. Se fueron. Y la cadena tomó una decisión todavía más drástica. En lugar de negociar, los sustituyó. Inventaron a dos primos nuevos, Coy y Vance Duke, con exactamente el mismo esquema. Un rubio y un moreno. Los mismos vaqueros. El mismo coche. Las mismas tramas. A Vance lo interpretó Christopher Meyer. A Coy, Byron Cherry. Y el resultado fue un desastre absoluto. La audiencia se desplomó. Los fans rechazaron a los nuevos primos de forma masiva, y Warner tuvo que ceder. Llegó a un acuerdo con Schneider y Wopat, que regresaron a mitad de temporada. Y ahora quiero decir algo, porque me parece de justicia. Christopher Meyer y Byron Cherry no hicieron nada mal. Eran dos actores jóvenes a los que les ofrecieron el trabajo de su vida y lo aceptaron. Y se llevaron encima el rechazo de millones de personas por una decisión empresarial que ellos no tomaron. Christopher Meyer siguió trabajando después. Estuvo en la telenovela Santa Bárbara y en Glitter. Christopher Meyer murió el 23 de julio de 2011, a los 57 años. 57. Es de las muertes más tempranas de este video. Y quiero dejar una idea aquí, porque explica muchísimo sobre cómo funciona esta industria. A Coy y Vance Duke los odió el público. Pero el público no estaba enfadado con ellos. Estaba enfadado con la cadena, por haber echado a sus favoritos. Y los que pagaron el precio profesional de esa decisión no fueron los ejecutivos. Fueron dos actores jóvenes que llegaron a un trabajo, hicieron lo que les pidieron y salieron marcados para siempre. Es uno de los casos más claros de la historia de la televisión, de cómo un actor puede quedar atrapado en una guerra que no es suya. Y ahora, la voz. El hombre que te contaba la historia. Número 9. Waylon Jennings. Just Some Good Old Boys. Si viste esta serie, acabas de escuchar esa canción en tu cabeza. Y esa voz, la del narrador, la que comentaba la acción,
la que decía "Me pregunto cómo van a salir de esta", pertenecía a una de las figuras más importantes de la música estadounidense del siglo XX, Waylon Jennings. Y necesito que entiendas quién era, porque no era un cantante contratado para hacer una sintonía. Waylon Jennings fue uno de los fundadores del movimiento Outlaw Country, la corriente que, en los años 70, se rebeló contra el sonido pulido y controlado de Nashville y devolvió el country a algo más crudo, más rockero y más libre. Junto a Willie Nelson, Johnny Cash y Chris Christopherson, formó The Highwaymen. Vendió millones de discos, ganó premios Grammy. Es, sin discusión, una leyenda. Y hay un dato de su vida que muy poca gente conoce y que es escalofriante. En 1959, siendo un músico joven, Waylon Jennings tocaba el bajo en la banda de Buddy Holly. Y la noche del 2 de febrero de 1959, antes de subir a la avioneta que iba a llevarlos a la siguiente ciudad, le cedió su asiento a otro músico porque éste estaba resfriado. Esa avioneta se estrelló. Murieron Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. Es el día que murió la música. Y Waylon Jennings se salvó porque cedió su asiento. Cargó con esa culpa durante décadas. Ahora, su final. Waylon Jennings padecía diabetes desde hacía años, y la enfermedad avanzó de forma implacable. En diciembre de 2001 tuvieron que amputarle un pie por complicaciones circulatorias. Murió el 13 de febrero de 2002, mientras dormía, en Arizona, a los 64 años. 64. Y aquí está el detalle. Cuando Los Dukes de Hazzard se estrenó, en 1979, la carrera de Waylon Jennings estaba en su punto más alto. Aceptar narrar una serie de televisión era, para alguien de su nivel, casi una excentricidad. Y esa sintonía terminó siendo una de las canciones más conocidas de toda su carrera para el público general. Si te está gustando cómo va esto, dale like y suscríbete, que apenas vamos por la mitad y lo más fuerte está por venir. Y hay un detalle sobre la sintonía que explica el poder de esta serie. Good Old Boys no era solo una canción de cabecera. Llegó a las listas de éxitos de verdad. Fue número 1 en la lista country de Estados Unidos en 1980. Es decir, la gente compraba el disco de la canción de una serie de televisión y la ponía en la radio del coche. Y además, Waylon Jennings hacía algo que en televisión casi nadie hacía. Comentaba la acción en directo, hablando con el espectador, haciendo bromas sobre lo que estaba pasando en pantalla. Eso creaba una complicidad enorme. No estabas viendo una serie, estabas viéndola con alguien. Y ahora, el primero de los que siguen aquí. Número 8. Sonny Schroyer, Enos Strait. El ayudante bueno. El policía torpe, honesto y perdidamente enamorado de Daisy Duke. Y es, para muchísima gente, el personaje más entrañable de toda la serie. El único hombre con placa en el condado de Hazzard que era genuinamente decente. Lo interpretó Sonny Schroyer. Y ese personaje fue tan popular que la cadena hizo algo que casi nunca funciona. Le dio su propia serie. En 1980, la NBC estrenó Enos, un spin-off en el que el personaje se muda a Los Ángeles y trabaja como policía en la gran ciudad. Duró una sola temporada, y Sonny Schroyer volvió a Hazzard, donde se quedó hasta el final. Ahora, un dato que casi nadie sabe de él. Sonny Schroyer fue jugador de fútbol americano universitario antes de ser actor, y trabajó también en cine, con papeles en películas como Forrest Gump y Un Mundo Perfecto, de Clint Eastwood. Nació el 28 de agosto de 1935, lo que significa que en 2 semanas, este mismo mes, cumple 91 años. 91. Y sigue vivo. Es, con diferencia, el mayor de todo el reparto principal que queda, y durante años ha sido un habitual de los encuentros con fans, viajando por Estados Unidos junto a sus compañeros, firmando fotos y contando historias del rodaje. Y quiero destacar algo sobre el personaje de Enos, porque explica por qué la serie envejeció mejor de lo que mucha gente esperaría. En una comedia sobre un condado entero corrupto, donde el comisionado roba, el sheriff obedece órdenes ilegales y los protagonistas están en libertad condicional.
Enos representa la decencia sin cinismo. Es tonto, sí, pero es incapaz de hacer algo deshonesto. Y el público adoraba eso. Tanto que cuando el actor se fue a hacer su propia serie, la audiencia lo echó de menos y hubo que traerlo de vuelta. Y ahora, los villanos. Y los dos se fueron demasiado pronto. Número 7. Sorrel-Booke. Boss Hogg, el comisionado corrupto. El gordo del traje blanco y el sombrero blanco. El hombre que come sin parar, que roba sin parar y que pierde sin parar. Y ahora te voy a contar quién era ese hombre en la vida real, porque no vas a creerlo. Sorrel-Booke era un intelectual. Se graduó en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Yale. Hablaba 5 idiomas, incluido el japonés. Y durante la Guerra de Corea sirvió en el contraespionaje del Ejército de Estados Unidos. Léelo otra vez. El actor que interpretaba al paleto corrupto de un condado rural de Georgia era un políglota formado en Yale que había trabajado en inteligencia militar. Y hay más. Sorrel-Booke era de Nueva York, judío, y no tenía absolutamente nada de acento sureño. Ese acento arrastrado de Boss Hogg se lo inventó él, y lo construyó con tanta precisión que millones de personas creyeron durante años que era un actor sureño de verdad. Además, tenía una carrera teatral seria. Trabajó en Broadway y estuvo nominado a un premio Tony. Y hay un detalle de producción encantador. Sorrel-Booke no estaba gordo. Usaba relleno bajo el traje para conseguir la silueta de Boss Hogg. Ahora, el final. A comienzos de los 90 le diagnosticaron cáncer colorectal. Sorrel-Booke murió el 11 de febrero de 1994 en Sherman Oaks, California. Tenía 64 años. 64. Fue el primero del reparto principal en irse, y con muchísima diferencia. Y hay una anécdota preciosa que cuentan sus compañeros. Sorrel-Booke era, fuera de cámara, el hombre más culto y más refinado del set. Leía en varios idiomas entre toma y toma, hablaba de teatro clásico, y después se ponía el traje blanco y el relleno, y se convertía en el paleto más corrupto de Georgia. Y se lo pasaba en grande haciéndolo. Eso es exactamente lo que hace grande a un actor de carácter. La distancia enorme entre quién eres y lo que puedes hacer creer. Y quiero decir algo sobre el cáncer colorectal, porque es importante. Es uno de los poquísimos cánceres que se pueden detectar y prevenir con una prueba sencilla. Un cribado a tiempo permite encontrar lesiones antes de que se conviertan en tumores. Si tienes más de 50 años y nunca te has hecho una, esa es la parte útil de este video. Y ahora, el patriarca. Y su fecha de muerte es de las más crueles que he narrado. Número 6. Denver Pyle. El tío Jesse. El patriarca de los Duke. El hombre de la barba blanca y la voz tranquila. El único adulto sensato de todo el condado. Y en la lógica de la serie, es él quien la sostiene moralmente. Los chicos hacen locuras, destrozan coches y se saltan la ley, pero siempre vuelven a casa, donde hay un hombre mayor que les recuerda cómo hay que comportarse. Denver Pyle llevaba décadas trabajando cuando llegó a Hazard. Su carrera es un recorrido por la historia del western estadounidense. Trabajó en decenas de películas del oeste y en prácticamente todas las series del género. Estuvo en El hombre que mató a Liberty Balance, de John Ford, y en Bonnie y Clyde, de Arthur Penn. Interpretó al Ranger Frank Hamer, el hombre que da caza a la pareja. Es decir, el tío Jesse es, en la historia del cine, el hombre que mató a Bonnie y Clyde. Y antes de Hazard, ya había hecho otro papel de patriarca televisivo muy querido. Fue Mad Jack en La vida y los tiempos del oso Grizzly Adams. Ahora, el final. Y presta atención a la fecha. Denver Pyle era fumador. Y a mediados de los 90 le diagnosticaron cáncer de pulmón. Murió el 25 de diciembre de 1997, el día de Navidad, en Burbank, California. Tenía 77 años. El patriarca de la familia más unida de la televisión de los 80 murió el día de Navidad, el día en el que todas las familias se reúnen. Y hay un último dato precioso. Denver Pyle está enterrado en un cementerio de Texas, su estado natal, al que había vuelto para pasar sus últimos años lejos de Hollywood.
Y quiero decir una cosa sobre lo que representaba ese personaje. En una serie llena de persecuciones, explosiones y coches volando por los aires, el tío Jesse era el freno moral. El que decía que los Duke nunca disparan a nadie, que nunca hacen daño a nadie, y que por eso sus flechas llevan dinamita, pero nunca apuntan a una persona. Esa regla, que en la serie se cumple religiosamente, es la razón por la que millones de padres dejaban a sus hijos ver los Dukes de Hazzard sin preocuparse. Y esa regla la encarnaba él. Y ahora, el sheriff. Número 5. James Best. El sheriff Roscoe Pickle Train. Cachumba, cachumba. Esa risita nerviosa. Esas persecuciones que siempre terminaban con el coche patrulla dentro de un estanque. Roscoe es uno de los grandes personajes cómicos de la televisión estadounidense. Y aquí está el dato que lo cambia todo. James Best no era un actor cómico. Era, antes de Hazzard, un actor dramático con más de 30 años de carrera. Trabajó en decenas de westerns y de dramas. Estuvo en La Conquista del Oeste. Y trabajó nada menos que con Samuel Fuller, uno de los directores más respetados del cine estadounidense. Y hay más. James Best era profesor de actuación. Y uno de sus alumnos fue Quentin Tarantino. Sí, el sheriff Roscoe le dio clases de interpretación a Quentin Tarantino. Y ese registro cómico tan particular, la risita, los gestos, el perro Basset llamado Flash, lo inventó él. Él mismo contó que el personaje, tal y como estaba escrito en el guión original, era simplemente un policía corrupto y aburrido. Y que fue él quien propuso convertirlo en un payaso. La producción lo dejó probar. Y funcionó tan bien que Roscoe se convirtió en uno de los pilares de la serie. Ahora, el final. James Best murió el 6 de abril de 2015, en Hickory, Carolina del Norte. La causa: complicaciones derivadas de una neumonía. Tenía 88 años, y sus últimos años los pasó, como varios de sus compañeros, en el circuito de encuentros con fans, escribiendo sus memorias y disfrutando de un cariño del público que nunca se apagó. Y hay un detalle que dice mucho de la relación entre el reparto. Durante décadas, James Best y Sonny Schroyer, Roscoe y Enos, los dos policías, viajaron juntos a esos encuentros, actuando prácticamente como un dúo cómico en vivo delante de los fans. 40 años después de rodar la serie, esos dos hombres seguían haciendo reír a la gente con el mismo material. Eso no se puede fingir. Eso solo pasa cuando la amistad es real. Y ahora, la muerte que abrió todo este ciclo. Hace 14 meses. Número 4. Rick Hurst. El ayudante Cletus Hogg. El primo de Boss Hogg. El otro policía torpe. El que sustituyó a Enos cuando Sonny Schroyer se fue a hacer su propia serie. Richard Douglas Hurst nació el 1 de enero de 1946 en Houston, Texas. Y su formación es de las más sólidas de todo este reparto. Se licenció en la Universidad de Tulane y obtuvo un máster en Bellas Artes en la Universidad Temple, en Filadelfia. Es decir, un actor con formación académica completa, haciendo de ayudante de sheriff torpe en una comedia de coches. Antes de Hazzard, trabajó en algunas de las series más importantes de los 70. Sanford and Son, La familia Partridge, Gunsmoke, Días Felices, La familia Ingalls, El hombre nuclear y My CCH. Y siguió vinculado al personaje toda su vida. Volvió como Cletus en la película de reunión de 1997 y en Hazzard en Hollywood, en el año 2000. Ahora, el final. Y fue completamente inesperado. Rick Hurst murió el jueves 26 de junio de 2025, en Los Ángeles. Tenía 79 años. La causa no se hizo pública, y el detalle que lo hace más doloroso. Estaba programado para aparecer en un encuentro con fans en Cutter's Place, en Pigeon Forge, Tennessee, el mes siguiente. Tenía la agenda llena, tenía viajes planeados, y quiero señalar algo sobre eso, porque es lo que hace tan particular a este reparto. A los 79 años, Rick Hurst seguía cruzando Estados Unidos para sentarse en una mesa a firmar fotos de un personaje que había interpretado hacía más de 40 años. No lo hacía por dinero, lo hacía porque le gustaba. Sus compañeros lo describieron como un hombre generoso,
humilde y que disfrutaba genuinamente del contacto con los fans. Una página de seguidores lo resumió así: que para el público no era solo un personaje, era familia, y que su sonrisa y su timing cómico hacían mejor cada escena. Y aquí está lo que te prometí en el primer minuto de este video. Quien anunció su muerte al mundo fue Ben Jones, su compañero de reparto. Y escribió esto: que no le parecía justo, que cuando algo tan inesperado ocurre resulta más difícil de procesar, que llevaba más de 45 años conociéndolo, y que no hubo un solo minuto de todo ese tiempo en el que Rick no lo dejara sonriendo o riéndose. Y añadió algo más. Dijo que él creía en el más allá, y que se imaginaba a Rick allá arriba, junto a Jimmy Best, Sorrel Book y Denver Pyle, montando el espectáculo más divertido dentro de las puertas del cielo. Guárdate esa frase. Porque 14 meses después, el hombre que la escribió se les unió. Y ahora, los tres que siguen aquí. Número 3. John Schneider y Tom Wopat. Bo y Luke Duke. Los primos. Los protagonistas. Empecemos por él. John Schneider nació el 8 de abril de 1960. Hoy tiene 66 años. Y aquí va un dato que sorprende. Cuando la serie se estrenó, en enero de 1979, John Schneider tenía 18 años. 18. Se presentó al casting fingiendo ser mayor. Llegó con una lata de cerveza, mascando tabaco y con un acento sureño exagerado, para convencerlos de que era un buen old boy de verdad. Funcionó. Después de Hazard, hizo dos cosas: música country, con varios números 1 en las listas, y una carrera actoral larguísima. Para toda una generación más joven, John Schneider es Jonathan Kent, el padre de Superman, en la serie Smallville. Y Tom Wopat nació el 9 de septiembre de 1951. Hoy tiene 74 años. Su recorrido fue distinto y, en cierto modo, más artístico. Tom Wopat construyó una carrera sólida en Broadway, con papeles importantes en musicales, y llegó a estar nominado al premio Tony. Además, tiene una carrera musical propia como cantante, con varios discos publicados, incluido uno en 2022. Y hay que decirlo, porque forma parte de su historia pública. En 2017, Tom Wopat tuvo problemas legales, con un arresto y cargos que fueron ampliamente cubiertos por la prensa. Ese episodio afectó a su carrera durante un tiempo. Los dos siguen vivos, siguen trabajando y siguen apareciendo juntos en eventos con fans. Y los dos, hace 8 días, tuvieron que escribir mensajes de despedida para un compañero. Tom Wopat publicó una frase que resume este video entero. Escribió que los Dukes de Hazzard había perdido a otra parte esencial de su reparto. Otra. Y ahora, Daisy. Número 2. Catherine Bach. Daisy Duke. Y quiero empezar por lo obvio, porque es de las cosas más impresionantes que ha conseguido un personaje de televisión. Los pantalones cortos que llevaba ese personaje se llaman, hasta el día de hoy y en medio mundo, Daisy Dukes. Una prenda de ropa lleva el nombre de un personaje de una serie de 1979. Y hay un detalle de producción que casi nadie sabe. Ese vestuario lo eligió ella. Cuando la contrataron, la producción quería vestir a Daisy con una falda de flecos, al estilo country. Catherine Bach llegó al set con unos pantalones vaqueros cortados por ella misma y con unas botas, y propuso ese look. Y funcionó tanto que la cadena tuvo que pedirle que llevara medias debajo, por las normas de contenido de la época. Catherine Bach nació el 1 de marzo de 1954. Hoy tiene 72 años. Y después de Hazard, siguió trabajando de forma constante, sobre todo en televisión, incluida una etapa larga en la telenovela The Young and the Restless. Ahora, la parte de 2025 y 2026, y es lo que te prometí al principio. En octubre de 2025, Catherine Bach fue ingresada de urgencia en un hospital de Los Ángeles. Sufrió una embolia, que según se informó, se habría desarrollado como consecuencia de una cirugía reciente. Tuvo que cancelar todas sus apariciones públicas. ¿Y quién dio la noticia al mundo? Ben Jones. Él y su esposa Alma publicaron el mensaje pidiendo oraciones por ella y explicando lo ocurrido.
Y John Schneider salió después a tranquilizar a los fans, contando que le había escrito y que ella le había respondido enseguida diciendo que iba a estar bien. Catherine Bach se recuperó. Y 10 meses después tuvo que hacer algo que probablemente no esperaba: publicar un homenaje por la muerte del hombre que había pedido oraciones por ella. Y ahora sí, el número 1. Hace 8 días. Número 1. Ben Jones, Cutter Davenport. El mecánico, el amigo, el hombre del taller que arreglaba el General Lee después de cada salto imposible y que sacaba a los chicos de todos los líos. Apareció en las 7 temporadas de la serie, 142 episodios, y su historia real es la más extraordinaria de todo este video. Ben Jones nació en 1941, y antes de Hazard ya estaba vinculado a este universo. Participó en Moonrunners, la película de 1975 sobre contrabandistas de alcohol, escrita y dirigida por Guy Waldron. Cuando Waldron reconvirtió esa película en una serie de televisión, se llevó consigo a 2 personas, a Ben Jones y a Waylon Jennings. Es decir, Cutter y el narrador ya estaban ahí desde antes de que existiera Hazard. Ahora, lo que hizo después. Y aquí es donde su biografía se vuelve única. En 1988, Ben Jones se presentó a las elecciones al Congreso de Estados Unidos por el 4º distrito de Georgia, y ganó. Por 20 puntos de diferencia. Fue reelegido en 1990. 2 mandatos completos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Piénsalo un segundo. El mecánico de una comedia de coches se convirtió en congresista federal. No hay muchos actores en la historia que puedan decir eso. Después de la política, volvió al universo de la serie de una manera muy suya. Abrió Cutter's Place, una cadena de museos y tiendas dedicados a los Dukes de Hazzard, con sedes en Tennessee y en Nashville, que se convirtieron en punto de peregrinación para los fans. Él las llamaba, cariñosamente, la Nación Hazzard. Y ahí se pasó los últimos años, firmando autógrafos, organizando encuentros y manteniendo viva una serie cancelada en 1985. Hay que decir también, porque forma parte de su vida pública, que Ben Jones fue una voz muy activa y muy polémica en el debate sobre la bandera confederada pintada en el techo del General Lee, defendiendo públicamente su permanencia. Ese debate dividió opiniones durante años y sigue siendo un asunto discutido en Estados Unidos. Ahora, el final. El domingo 9 de agosto de 2026, en su casa de Washington, Virginia, Ben Jones sufrió un infarto masivo. Tenía 84 años. Su esposa, Alma Viator, lo anunció esa misma noche en Facebook. Y lo escribió así: que había perdido al amor de su vida, que Ben había fallecido de un infarto masivo, y que estaba en casa, descansando en su sillón favorito, esperando a que empezara el partido de los Braves. Después añadió que Ben había tenido una vida increíble y plena, que amó y fue amado por muchísima gente, y que se le iba a echar de menos. Tom Wopat escribió que la serie había perdido otra parte esencial de su reparto, y añadió algo hermoso. Recordó que Denver Pyle solía decirle en broma a Ben: «Yo no soy tu tío Jesse», y que aún así sentía que ese día habían perdido a un primo Duke. Y ahora, el cierre del círculo. Hace 14 meses, cuando murió Rick Hurst, fue Ben Jones quien escribió que se lo imaginaba en el cielo con Jimmy Best, Sorrell Booke y Denver Pyle. Y 8 días atrás, Ben Jones se les unió, 5 de ellos, juntos otra vez, exactamente como él lo había escrito. Ese es el mapa, en agosto de 2026. Los que siguen aquí: John Schneider, a los 66, Tom Wopat, a los 74, Catherine Bach, a los 72, recuperada de un susto de salud serio, y Sonny Schroyer, el Enos original, que este mes cumple 91 años. Los que ya no están: Sorrell Booke en 1994, Denver Pyle en 1997, el día de Navidad, Waylon Jennings en 2002, Christopher Mayer y Peggy Rhea en 2011, James Best en 2015, Don Pedro Colley en 2017, Rick Hurst en junio de 2025 y Ben Jones hace 8 días. Y si te fijas, hay un patrón en las causas: el corazón. Ben Jones, infarto masivo. Waylon Jennings,
complicaciones de diabetes con afectación circulatoria, y varios más por enfermedades asociadas a la edad y a hábitos de una generación que fumaba sin pensarlo 2 veces. Pero quiero terminar con otra cosa, porque me parece lo más importante de todo esto. Los Dukes de Hazzard terminó en 1985, hace 41 años. Y lo que hizo esa gente durante las 4 décadas siguientes es muy poco habitual en este oficio. Siguieron viéndose, no se dispersaron, no se pelearon, o si lo hicieron, lo arreglaron. Montaron museos, organizaron encuentros, viajaron juntos por Estados Unidos. Se sentaron año tras año a firmar fotos para gente que llevaba 40 años queriéndolos. Cuando Catherine Bach fue hospitalizada, fue Ben Jones quien lo contó. Cuando murió Rick Hurst, fue Ben Jones quien lo anunció. Y cuando murió Ben Jones, fueron Tom Wopat, John Schneider y Catherine Bach quienes salieron a hablar. Se cuidaron entre ellos hasta el final. Eso no aparece en ningún episodio, pero es probablemente lo mejor que produjo esa serie. Si te pareció bien contada esta historia, suscríbete al canal y déjame un like, que es lo único que hace que estos videos lleguen a más gente. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál era tu personaje favorito? ¿Y te acuerdas del sonido de la bocina del General Lee? Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.